Bienvenidos familia a esta transmisión. Qué bueno que estás de alguna manera conectado con nosotros. Estoy emocionado de poder seguir compartiendo. Estamos en una serie que se llama Enséñanos a orar y por ahí la prédica pasada estuve hablando un poquito acerca de mitos acerca de la oración. Y bueno, ¿qué tiene que ver esto? Simplemente Jesús en Mateo 6, en el capítulo 6, él nos enseña a orar y nos da una lista de cómo orar y cómo no orar. Entonces, creo que Él es bien específico acerca de lo que es la oración. Creo que la oración es la conexión o la conversación entre Dios y nosotros. Entonces, si nosotros perdemos eso, lo perdemos todo, porque es la comunicación que nosotros tenemos para con Dios. Ahora, ¿qué es la oración? Bueno, creo que aprendimos que la oración o el peso de mi oración no radica en la longitud o no radica en lo largo, en las muchas palabras que nosotros podamos decir, sino que radica o el peso de mi oración está en la integridad y en el corazón. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito acerca de diferentes oraciones que hemos oído en la Biblia, y voy a hablar de una en específica, pero que cuando oímos oraciones como la de Josué, cuando él ora para que el sol se detenga y se detiene inmediatamente, oraciones que han hecho hombres a través de la Biblia o a través de los tiempos. Y tú dices, bueno, mi oración, o qué es lo que no funciona de mi oración, porque Dios no me responde. Pero bueno, en esta ocasión quiero hablarte de la oración de Jabes. Yo creo que en alguna ocasión la has oído y me llama mucho la atención porque Jabes es mi héroe en esta temporada. Jabes es la persona que yo tengo en alta estima en esta temporada. ¿Por qué? Porque Jabes me va a enseñar un tipo de oración que toca el corazón de Dios y me va a llevar a la práctica, no solamente al poder yo entender qué debo hacer y qué no debo hacer, sino que lo puedo ver en una persona sencilla como Jabes. Y para eso quiero ir a Primera de Crónicas, del capítulo 4 versículo 9. Dice, te lo voy a leer de esta manera: había un hombre llamado Jabes, quien fue más honorable que cualquiera de sus hermanos. Su madre le puso por nombre Jabes porque su nacimiento le causó mucho dolor. Él fue quien oró al Dios de Israel diciendo: ay, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga y líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Y Dios le concedió lo que le pidió. Lo que más me gusta de esta oración es: y Dios le concedió lo que le pidió. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos cerrar con esa oración y darle gracias a Dios porque Dios nos concedió lo que pedimos? Bueno, yo quiero abrirte un poquito mi corazón de esta manera y te cuento, cuando yo estaba más joven en la secundaria, yo estaba un poquito gordo, ¿verdad? Y a mí me decían el chun kun. Algunos ya van a decir, o ya tienen idea de por qué me decían así. Y me decían, hoy viene el chuncún, y a lo mejor tú has comido comida china y vas a saber que en la comida china hay unos rollos que les llaman chuncún. Y a mí me decían el chuncún, ¿por qué? Porque me decían, ahí viene el taco chino, ¿no? El cochino, ¿no? Y ya te imaginarás por qué, ¿no? Bueno, es una broma, siempre a lo mejor te identificas conmigo porque siempre las bromas de gordos son las más rápidas, las que salen más rápido cuando hay que hacer una broma, a veces de mal gusto. Y bueno, en la secundaria yo tuve que lidiar un poquito acerca de este tema, tuve que aguantar bromas, no faltaba el que cuando te sientas, ay, está temblando y cosas de esas, ¿no? Ah, ya estoy sacando mis frustraciones. Gracias a Dios ya me sanó. Pero, ¿por qué te digo esto? Porque a veces es incómodo cuando la broma que hace reír a todo el mundo, cuando la broma que tiene un peso de risa,
pues tú eres el objeto de risa. ¿Me explico? Y entonces te das cuenta de que está bien una vez la broma, dos veces, tres veces, pero llega un momento donde esa broma te empieza a incomodar y como que ya la broma ya no tiene tanto sentido y como que ya no hace reír. Y yo recuerdo que tuve que lidiar por un buen tiempo con esas bromas. Y yo me pongo a pensar mucho en Javes. Yo me pongo a pensar cómo habrá sido su niñez. Porque la Biblia dice que su madre le puso dolor. La palabra Javes significa dolor. Y ponte a pensar en el pobre Javes. Imagínate, yo lo puedo ver en la primaria, en la secundaria. No falta el que llega ahí, ya viene el dolor y todos háganse el muerto. Ay, llegó la tristeza, ¿no? O alguna broma de ese tipo donde Javes al principio, pues como todos nos reímos, pero llega un momento donde esa broma como que llega a ser un poco incómoda. Pero bueno, ¿por qué su mamá le puso dolor? Y tú dices, bueno, pues es que la Biblia dice que la mujer va a concebir con dolor. Y yo me pongo a pensar, bueno, pero esa mujer tuvo más hijos y solamente a uno le puso dolor. Y yo creo que tuvo que haber pasado algo muy fuerte a la hora de que ella concibió. Y no sé si nunca te han dicho a ti, eres la piedra en el zapato. Cuando tú naciste hubo mucho dolor, porque si tú no hubieras nacido, a lo mejor mi vida hubiera sido otra. A lo mejor yo no me hubiera tenido que casar. Y cosas de esas, yo creo que Javes lidió en el pasado. Pero lo que me llama la atención no es eso, porque tú puedes ver mil historias acerca de personas que han sido marcadas por el pasado. Él fue el más honorable entre todos sus hermanos, entre todos sus hermanos. Y no dice que fue honorable, dice que fue más honorable. Entonces eso me llama la atención, porque esta historia tiene que ver más con honor, tiene que ver más con una trayectoria. O sea, es la oración que Javes está haciendo, es una trayectoria de vida, porque no cualquiera tiene honor. La palabra honor no es lo que dices, la palabra honor es lo que haces. Y muchas de las veces en nuestras vidas estamos tan llenos de palabras buenas, estamos tan llenos de buenos sueños, de buenas intenciones, pero no podemos llegar a ser honorables. Yo me imagino a Javes en su comunidad, una persona honorable, tal vez intachable, tal vez de buen nombre, de buen testimonio, de esas personas que todo mundo o todos queremos a un lado, ¿verdad? De esas personas fieles, esas personas que no andan ofendiendo, esas personas que no hacen ese tipo de bromas que lastiman a las personas. Esas personas que tú dices, cuando yo tenga un problema, yo quiero que él esté a mi lado, porque sabes que esa persona es honorable. Y volviendo al tema de la oración, porque es lo que nos interesa, porque Dios le concede lo que Javes está pidiendo. Dos versos en la Biblia. La Biblia no nos habla mucho de Javes. La Biblia no nos dice en otras porciones de la palabra de Dios quién fue Javes. No nos dice más de su vida, solamente nos dice que fue honorable. Nos dice dos cosas: que su mamá le puso dolor. Eso nos quiere decir que tenía un pasado no muy agradable, pero decidió ser el más honorable. Y cuando tú lo oyes orar y Dios le concede, te das cuenta de que esta oración tiene que ver con su pasado, con su trayecto. Creo, y en algunas ocasiones, muchas de las veces hemos pedido conforme a nuestro pasado. Nunca ha pasado en tu corazón que vas con el Señor y le dices: ay, Señor, es que si tan solo tú me lo dieras. Tú conoces mi corazón, sabes de dónde vengo, Señor, sabes qué necesito, sabes la clase de persona que soy. Pero vamos con un espíritu de víctima y nos hacemos la víctima, ¿verdad? O llegamos con el Señor: es que, Señor, pues como tú sabes, me pusiste en una familia que es pobre.
O me diste, o más bien no me diste lo que mi hermano tiene. No me diste lo que el vecino tiene. Entonces, Señor, te pido que te apiades de mí y que tengas misericordia. Pero vamos con un espíritu de víctima. Y lo que Jabes no hizo es precisamente eso. Porque él podía recurrir a su pasado, como muchos de nosotros a veces estamos viviendo en el pasado, estamos pidiendo del pasado, estamos viviendo del pasado, estamos alimentando nuestros sueños del pasado. Lo que Dios hizo alguna vez fue bueno, pero lo que Dios quiere hacer en el presente es mejor. Y a veces pedimos conforme al pasado, lo que en algún momento funcionó, en lo que en algún momento yo pude ser feliz con algo que Dios me dio. Pero sabes, Dios es el mismo de hoy y siempre, pero Dios siempre tiene una misericordia nueva para nosotros. Lamentaciones 3:23 dice: grande es su fidelidad. O sea que Él es inmutable, que Él es soberano y sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero fíjate lo que dice el libro de Isaías. Esto me encanta. Dice Isaías 43, dice: olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo y ya está sucediendo. Cuando nosotros oramos a Dios, Él está oyendo nuestra oración. Y no solo eso, cuando nosotros estamos pidiendo lo nuevo, lo fresco, la voluntad de Dios, Dios no duda en respondernos. El problema de muchos es que estamos pidiendo en el pasado y Dios quiere darnos lo nuevo. Su voluntad es algo nuevo, pero nosotros estamos viviendo de recuerdos. Hola. Creo que muchas de las veces nosotros vamos, o más bien, ¿cuántos de nosotros hemos ido al Señor cuando tenemos una necesidad? O siempre recurrimos cuando algo nos falta, cuando no tenemos algo y Señor, queremos que tú nos los des. Y recurrimos a Él, pero solo porque necesito, porque solo porque lo ocupo. Y creo que la oración de Jabes tenía que ver con la integridad de su corazón, que no fue a él solo porque le necesitaba. Yo me imagino a Jabes porque él viene de un contexto como muchos hombres en la Biblia, de un contexto donde él fue añadido a la gracia de Cristo, a la gracia del Señor, como tú y yo hemos venido. Pero yo me imagino la vida de Jabes cuando él llega y se da cuenta que el Dios de esa tierra era un Dios que sí cumplía, era un Dios que prometía y hacía, era un Dios de honor. Y cuando Jabes empieza a darse cuenta, yo me lo imagino leyendo todo lo que él había hecho en el desierto con su pueblo. Había abierto el mar, había dejado que ellos pasaran en seco, les había dado maná del cielo, les había dado carne, les había puesto una nube en el desierto y una columna de fuego para que no tuvieran frío. Entonces, cuando Jabes empieza a entender todas estas cosas, él se da cuenta que el Dios que estaba sirviendo era un Dios de honor. Cuando tú y yo sabemos que tenemos un Dios soberano, un Dios omnipotente, omnisciente, podemos descansar en su voluntad. Podemos decir: oh, yo tengo un Dios que todo lo puede. Entonces no necesito nada más que Él, y no necesito nada más que su voluntad. Jabes lo sabía, pero a veces nosotros solamente pedimos a Dios cuando algo necesito. Y una de las cosas que Dios aborrece es que tú desees más el milagro mismo que aquel mismo que crea el milagro. Muchas de las personas a veces solamente deseamos el milagro, y cuando Dios ya hizo la obra, Dios, gracias por todo, adiós. Bromeaba con los hermanos el domingo en la iglesia, les decía: algunos están pidiendo un carro al Señor y para venir a la iglesia. Señor, dame un carro, porque tú sabes que eso de andar en camión, Señor, no es para mí. Dios te da el carro, y algunos en vez de venir a la iglesia se van a Vallarta. Y les digo a los hermanos, lo malo no es que se vayan a Vallarta, es que no nos llevan. Pero fíjate lo que dice Isaías 29, versículo 13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca
y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les han enseñado. O sea, en otras palabras, lo que Mateo está diciendo y Jesús está recalcando en esas líneas es de que Dios no quiere oír un rezo, Dios no quiere oír un mandamiento de hombres o una repetición. Dios lo que quiere oír es tu corazón y tu honor hablando con Él. Precisamente es lo que está haciendo Jabes. Y su oración es específica. Nos damos cuenta que para orar a Dios y pedirle algo a Dios, tenemos que ser específicos. Y él le dice: Señor, bendíceme. Ay, Señor, si tú me bendijeras. Pero ese ay no es un ay de dolor. Ya no es un ay de: ay, Señor, ¿por qué me pusiste aquí? ¿Por qué me pusiste en este trabajo? ¿Por qué me pusiste en esta área? ¿Por qué me pusiste en esta familia? Lo único que está haciendo Jabes es ser directo con el Señor y pedir la bendición, porque él se da cuenta que la bendición es lo único que nos puede sacar adelante, lo único que nos puede llevar a su voluntad. Ahora, tú dices: bueno, pero es que Jabes tenía fe, pero vimos que Jabes tenía un contexto muy doloroso, pero no le importó. Y a veces decimos: Señor, cuando tú me des, Señor, yo voy a ser más generoso cuando tú me des más. Señor, sáname para poder servir más en lo que tú me has llamado. Sáname, Señor, para que yo pueda ir más allá. Dame fuerzas para que yo pueda ir a donde tú quieres que vaya. Y alguien escribió esto: ¿cómo puedo ver lo que voy a hacer en el futuro? Se pregunta. Muy fácil, viendo lo que soy en el presente. A veces yo le estoy pidiendo algo al Señor conforme a mi necesidad para yo ser otra persona, pero no me doy cuenta que en el presente Dios me ha dotado de dones y talentos. Dios me ha dado personas a mi alrededor. Dios ha puesto un trabajo que es bendito, que es próspero. El problema es que yo estoy pidiendo el más y no puedo ser fiel en el menos, para que en el menos yo pueda ver que hay bendición ahí. Y Dios lo único que quiere hacer es prosperar ese menos para que venga el más. Pero a veces no podemos vivir en ese poco. A veces yo estoy pidiéndole a Dios lo que quiero en el futuro, pero no me doy cuenta que en el presente Dios ya lo puso para que lo administres. Wow. Y viene a mi mente en Mateo 25 la parábola de los talentos, la parábola de las bolsas de plata, ¿no? No las bolsas de plátano, las bolsas de plata. Algunos ya dijeron cucú. Esta parábola me viene a la mente cuando estaba haciendo esta prédica, porque sabes, muchas de las personas por lo regularmente estamos pidiendo lo que otras personas tienen y no nos damos cuenta que lo que Dios puso en nuestras vidas es oro puro. Es una gema preciosa. Dios te dio talentos, Dios te dio dones para que los administres. Dios a cada uno le dio conforme a lo que Él quiso darnos. Bueno, la parábola de los talentos. Y para no tomar mucho tiempo, solamente voy a parafrasear. En esta parábola encontramos a Jesús diciendo que el reino de los cielos es semejante a un hombre que salió de viaje y le dio bienes a sus siervos. Y dice la Biblia que a uno le dio 5 talentos y le dijo: te voy a dar 5 talentos para que los administres y me voy a ir un tiempo. Y al segundo siervo le dio 2 talentos. Y lo mismo, se fue y después de un tiempo iba a regresar. Pero al tercero le dio 1. Y me llama la atención que cuando el hombre regresa y viene por sus ganancias, obviamente,
Entonces el siervo al que le dio 5 le dice, ya regresé, ¿cómo te fue? Y muy agradecido, el que había recibido 5 talentos le dice, pues como tú te fuiste, entonces yo empecé a trabajar estos 5 talentos y pude recuperar otros 5 más. Y entonces el hombre agradecido y contento le dice, buen siervo fiel. Al segundo, que le había dado 2, hizo lo mismo, empezó a trabajar con esos 2 talentos que Dios le había dado o que el hombre le había dado. Entonces la reacción del siervo solamente le dice, también buen siervo fiel. Pero el tercero, y al que nos interesa un poco más, porque este hombre que recibió un talento tuvo tanto miedo de trabajarlo que decidió enterrarlo. Sabes, a veces Dios nos da a manos llenas en ese uno, pero no nos podemos dar cuenta y no lo estamos viendo, pero Dios nos ha bendecido. El hecho de que otras personas tengan más que tú no quiere decir que tú seas menos. El hecho de que Dios le dé a otros a manos llenas no quiere decir que ese uno que tú tienes no sean manos llenas. Dios a cada uno nos dio para poder administrarlo. ¿Qué estás haciendo con el 1? Estás pidiendo un 5, teniendo un 1 en las manos y Dios diciéndote, yo te lo di para que lo administres. Empieza a creer en ese 1, empieza a trabajar. La Biblia dice que la fe sin obras es fe muerta, y también dice la Biblia, Hebreos, que es la certeza de lo que se espera. Es decir, tú estás pidiendo un 5, tú estás pidiendo cosas grandes, empieza a creerlo en lo pequeño. Estás pidiendo cosas grandes para tu vida, empieza a creerlo. Lo que tienes a tu alrededor es oro que Dios te dio. Es tanto que Dios te dio. Es bendición de Dios. Eso no quiere decir que tú no tengas esa bendición. Yo creo que todos los que predicamos, todos los que hablamos en público, y yo me considero nuevo en esto, pero en algún tiempo de mi vida yo le dije a Dios, tú me dieras la cara de Leonardo DiCaprio, me dieras la voz de Daniel Javid y me dieras el cuerpo de Sylvester Stallone en sus mejores tiempos, Señor, yo iba a ser un influencer para todo el mundo. ¿Y sabes cuál es el problema de nuestras vidas? Estamos pidiendo lo que otros tienen cuando lo que nosotros tenemos no lo ponemos a trabajar. Porque a cada uno le dio conforme a Dios quiso una medida de dones y talentos para que solamente los administremos. Dios puede usarte a ti. Dios puede darte el ministerio que estás pidiendo, la casa que estás pidiendo, el carro que estás pidiendo, todo lo que tú estás pidiendo. La cuestión de esto es, ¿para qué quieres eso? Señor, dame para bendecir. Abraham, Dios le dijo, yo te voy a bendecir para que seas padre de naciones. Bendecidos para bendecir. Ahora, entonces, ¿es malo pedir dinero? ¿Es malo pedir prosperidad? Tenemos miedo ya con tanto que se ha dicho de la prosperidad. No, eso es del diablo. Dios quiere que seas próspero. Pero vamos a definir la prosperidad. ¿Qué significa prosperidad? ¿Tener más dinero? ¿Tener más posesiones? La prosperidad tiene que ver con el corazón. Estaba viendo que en los Estados Unidos el 80% de personas que se sacan la lotería la echan a perder. ¿Sabes por qué? Porque a veces la pobreza está en nuestro corazón y a veces la codicia está también en nuestro corazón y a veces no es suficiente, porque el que tiene más siempre quiere más. Ahora, ¿es malo el dinero? No, fíjate lo que dice Primera de Timoteo. El capítulo 6, Pablo dice estas palabras, que dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. O sea, no es el dinero, no es lo que tengas, sino que es el enamorarte de ese dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, no es malo que tú tengas dinero, no es malo tener posesiones. Al contrario, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere bendecirte, Dios quiere darte a manos llenas.
Dios quiere darte a manos llenas. Es lo que hizo con Jabes, el hombre más rico en esa temporada, en esa época. Tal vez el Bill Gates, tal vez la persona más rica del mundo en su tiempo. En el libro de Proverbios capítulo 30 me llama la atención que se acerca con Dios y le pide dos favores. Dice: concédemelos, Proverbios 30, antes de que muera. Primero, ayúdame a no mentir jamás. Segundo, no me des pobreza ni riqueza, dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Pues si me hago rico, podría negarte y decir: ¿quién es el Señor? Y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. El hombre más rico del mundo, el que había tenido todo y que le había probado de todo, al final de sus días dijo: vanidad de vanidad, todo es vanidad. El problema no es tener la posesión que yo quiero. El problema es poner a Dios debajo de ellos. Y muchas de las veces en nuestro corazón reflejamos quiénes somos a través de lo que tenemos. Nuestro pastor Jeremías siempre dice esto: el dinero es el termómetro del corazón. Tú dices: wow, qué difícil, ¿verdad? Pero tiene mucho que ver, porque vemos en la Biblia que constantemente Dios es generoso, Dios le encanta dar y Dios quiere que seamos como Él. Nos damos cuenta que muchas de las veces estamos pidiéndole a Dios más porque queremos llenar ese vacío que nunca va a ser suficiente. Siempre queremos más. Y Jabes lo entendía: Señor, bendíceme. Pero él estaba pidiendo con un corazón que agradaba a Dios, un corazón que tenía honor. En Mateo 19 todos conocemos la historia del joven rico. Yo creo que en muchas de las prédicas he dicho esto porque hay tanto que podemos sacar de esa historia. Pero cuando Jesús tiene este encuentro con este joven le dice: Señor, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Jesús le responde: bueno, pues haz los mandamientos. El joven le dice: ya los hice. Jesús le dice: bueno, si ya lo hiciste, entonces lo único que te falta es esto: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Todos sabemos que este rico, este joven, se entristeció. Dice la Biblia que se dio la media vuelta y se fue con el sol cuando murió la tarde. No se crean. Dice la Biblia que el joven se dio la media vuelta y se fue triste, porque era más su codicia, era más lo que pesaba el tener esa posesión que Dios mismo. Jesús siempre nos está orillando, nos lleva al límite a pensar y a ponernos en una encrucijada. ¿Qué pesa más en tu vida? ¿Qué es lo que pesa más? ¿El milagro o el dueño de los milagros? ¿El milagro o quien hace los milagros? ¿Qué pesa más en tu corazón? Y este joven se dio cuenta de que lo que pesaba más en el corazón eran sus finanzas. Por eso se entristeció. Por eso a muchas personas a veces dan la media vuelta, porque el reino de los cielos no es comida, no es bebida, pero es poder. Es poder. Wow. Y algunos dicen o van a preguntar: bueno, Toño, entonces los ricos no heredarán el reino de los cielos. Jesús lo dijo. Es más fácil que un camello atraviese por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Entonces todos los ricos no están temblando. No, espera. No te asustes, que el ser rico no es malo, que el ser rico a Dios no le desagrada. El problema es que hay personas que deciden que la riqueza sea más fuerte que Dios mismo. Y cuando Jesús
habla de esto, habla de que el camello o que es más fácil. Algunos dicen, bueno, pues es que obviamente esa aguja, el ojo de la aguja donde pasa el hilo, pues es muy pequeño, y algunos por años han entendido esto, pero te voy a explicar el contexto. En las ciudades grandes fortificadas había dos puertas, una grande y una chica. En algunos contextos había varias puertas chicas. A esas puertas chicas se les llamaban ojo de aguja, y era donde solamente podían pasar personas, donde no era exclusivo para el comercio. No pasaban camellos por ahí y no cabían camellos porque tenía un fin. Yo puedo aprender de esto que los ricos pueden entrar en el reino de los cielos, pero Dios siempre está filtrando por esas puertas pequeñas. El camino del Señor es angosto, la puerta es angosta, y a veces nosotros queremos pasar por lo más fácil porque es lo obvio. Es difícil cuando Dios sabe que pesa en nuestros corazones. Extiéndeme, le dice Jabes a Dios, ensancha mi territorio, ensancha lo que yo tengo, lo que tú ya me has dado. Es el tiempo. Pero lo que me llama la atención es que Jabes le pide algo que pocos pedimos, y le dice, Señor, que estés conmigo. Jabes, le diste al blanco. Cuando Dios llama a Moisés, Dios le llama a Moisés y le dice, tú vas a sacar a mi pueblo, sí, a ese millón de judíos, a ese pueblo escogido, tú lo vas a sacar, tú lo vas a llevar a la tierra prometida. Y fíjate, cuando Dios le habla a Moisés y le dice, yo te escogí, siempre hay un espíritu de víctima muchas de las veces, porque creemos que las cosas que Dios nos llamó a hacer las vamos a hacer nosotros, pero se nos olvida que Dios va a ir delante de nosotros, que sin Él nada podemos hacer. Y cuando Dios le habla a Moisés y le dice, yo te voy a llevar para que tú hables por mí ante el faraón, ¿y cuál fue la reacción de Moisés? Empezó a temblar. Le dice, Señor, es que yo soy un poco tarado, mi hijo, tarado. No, Señor, tartamudo. Como a muchos de nosotros, ¿verdad? No digo, no somos tarados, pero somos tartamudos. A veces no podemos hablar bien, no podemos expresarnos bien, y tenemos ese miedo de que nosotros somos los que vamos a hablar. Pero fíjate, todavía Dios le dice a Moisés, bueno, tu hermano Aarón va a ir contigo, y no le fue suficiente. Pero donde sí fue suficiente esto es cuando Moisés le dice a Dios, Señor, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Wow, le diste al clavo, Moisés. Si Dios no está con nosotros, por más de que oremos, por más de que clamemos, por más de que te tires al piso y hagas que su presencia descienda, no va a descender, porque el corazón que es honorable, el corazón que Dios conoce, es donde Dios reposa su presencia. Es donde Dios reposa toda su bendición. Es cuando Dios dice, yo te conozco, tú me conoces, pero yo te conozco y yo quiero estar contigo, y yo voy a estar delante de ti, yo voy a estar atrás de ti, yo voy a estar a un lado de ti, yo voy a estar contigo a donde quiera que tú vayas. Si tu presencia no va con nosotros, Señor, no nos lleves. Señor, si tu voluntad no está en esa casa, si tu voluntad, Señor, no está en ese carro, si tu voluntad, Señor, no está en ese trabajo, entonces no me lo des. Pero donde tú estés, Señor, yo quiero estar. Y donde tú quieras abrirme puertas, abre las que quieras y cierra las que tú quieras. Líbrame, líbrame, le dice Jabes, líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Y aquí no quiero sacarlo de contexto esta frase, pero yo creo que Jabes estaba pidiendo, líbrame de cualquier situación que te pueda ocasionar dolor a ti. Y es cuando nosotros le decimos a Dios,
Dios, mi voluntad es muy fuerte. Lo que quiero, Señor, a veces lo tengo muy arraigado, pero me importa más donde tú quieras que esté. Y no quiero causarte ningún dolor, no quiero causar ningún pesar, porque tengo temor en lo que estoy pidiendo. Y voy a pedir, Señor, lo que tú quieras para mi vida. Salmo 51, David lo entendía y le dice: Señor, líbrame de delitos de sangre. Me está hablando el asesino. Oh Dios de mi salvación, entonces mi lengua cantará de tu gozo, tu justicia. Está hablando el hablador, está hablando el mentiroso, está hablando la persona que está alejada de Dios. Pero sabes, el salmista lo sabía y decía: abre mis ojos, abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza, porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería, pero no te agrada el holocausto. A Dios no le agrada el sacrificio que a veces yo hago o la oración que pido, cuando Dios conoce el corazón y Él en realidad está consciente y sabe lo que yo en realidad le quiero pedir, que yo en realidad estoy pidiendo, pero solo estoy disfrazando. Me llama la atención que David no estaba pidiendo una segunda oportunidad. David estaba diciendo: Señor, dame un corazón limpio. Si tú quieres que tu oración sea certera, si tú quieres que tu oración sea una oración genuina, dile a Dios: dame un corazón limpio que pueda pedir conforme a tu voluntad. Dame un corazón que te agrade, Señor Jesús. Me llama la atención que el libro de Crónicas, primera y segunda, es la historia de los reyes, es las crónicas de los reyes. Y en algunos de los pasajes solamente son una lista de personas. Es una lista del censo que Dios había hecho en su pueblo. Y momentos atrás, si tú checas en lo que acabamos de leer, Crónicas nos está diciendo: esta persona engendró a este, fulano empezó a mengano, fulano, sutano a mengano y mengano a perengano. Y de repente aparece Jabes. Y de repente aparece el hombre que su mamá lo había marcado de por vida, que le había dado un nombre que era dolor. Pero ese hombre había decidido, a pesar de su dolor, a pesar de lo que había causado, decidió ser honorable. Y cuando tú eres honorable, cuando hay un corazón contrito y humillado, Dios no puede dejar de ver. Dios volvió su mirada a esos dos versículos. Por eso están ahí 65 capítulos de primera y segunda de Crónicas y solo 2 versículos, para que la historia de Jabes marcara el espíritu de oración que Dios necesita en nuestras vidas. Honor, lealtad, un corazón que agrade a Dios no lo va a despreciar. Señor, gracias por esta palabra. Queremos pedir conforme a tu corazón, seguir pidiendo, seguir buscando, Señor, seguir tocando, Señor, que tú vas a abrir la puerta, Señor. Te damos gracias en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Gracias por estar hasta aquí, iglesia, familia. Te mando un abrazo fuerte y queremos verte en la iglesia. Queremos pedir juntos, queremos adorar juntos, queremos hacer iglesia juntos. No te pierdas de lo que sigue. Dios está haciendo cosas increíbles en esta casa. Que Dios te bendiga y nos vemos el domingo. Ánimo.